Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir todo lo relacionado con estas producciones que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, lleno de especulaciones y sobre todo mucho drama. Porque vamos a hablar de una serie que está dando mucho de qué hablar, Mavi Maara, y la posible conexión, y el secreto detrás de todo el drama. Con dos nombres que a todos nos suenan, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así que prepárense porque vamos a desenmarañar esta madeja de rumores y a analizar si realmente hay algo más de lo que vemos en pantalla. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones sobre series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Mavi Maara o Cueva Azul en español, es una de las series turcas más comentadas del momento. Pertenece al género del drama romántico con toques de misterio, y su ambientación en un entorno costero, precisamente en una cueva azul, de ahí el título, le da un aire fresco y muy atractivo. La serie gira en torno a la vida de, bueno, mejor no les adelanto demasiado para no arruinarles la experiencia. Digamos que involucra secretos familiares, amores prohibidos, y giros inesperados que te dejan pegado a la pantalla. ¿Y por qué estamos hablando de Kerem y Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como saben, esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, generó una enorme ola de fans. Su química en Senkalkapm era innegable y el romance se extendió a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. La ruptura fue, digamos, mediática y desde entonces, cada uno ha seguido su camino profesional y personal. Ahora bien, ¿dónde entra Mavi Maara en todo esto? Los rumores apuntan a que ciertos elementos de la trama, algunas frases, e incluso la propia ambientación de la serie, podrían estar inspirados, de alguna manera, en la relación entre Kerem y Hande. Hay quienes dicen que la protagonista de la serie se parece físicamente a Hande, o que su personalidad refleja algunos rasgos que la actriz ha mostrado públicamente. Otros aseguran que ciertos diálogos entre los personajes principales evocan situaciones que Kerem y Hande vivieron en su relación. Todo esto, por supuesto, son especulaciones. Pero la verdad es que el equipo de marketing de la serie ha sido bastante astuto a la hora de alimentar estos rumores. Han sabido jugar con la ambigüedad, dejando pequeñas pistas en las redes sociales, publicando fotos que recuerdan a momentos de la relación entre Kerem y Hande, y hasta utilizando hashtags que hacen referencia a la famosa pareja. ¿Es todo una estrategia de marketing? Probablemente. Pero también es cierto que las coincidencias son, cuanto menos, curiosas. Y es que, seamos sinceros, la ruptura entre Kerem y Hande generó mucha expectación y morbo. Todos querían saber qué había pasado, cómo estaban lidiando con la situación, y si había alguna posibilidad de reconciliación. Y Mavi Maara ha sabido aprovechar ese interés público para generar interés en su serie. Además, hay que tener en cuenta que la serie ha sido escrita y producida por un equipo que conoce muy bien el mundo del espectáculo turco. Saben cómo generar controversia, cómo atraer al público, y cómo mantenerlos enganchados a la trama. Así que no sería descabellado pensar que hayan incorporado algunos elementos de la historia de Kerem y Hande para darle un toque más realista y atractivo a la serie. Pero vamos a analizar un poco más a fondo. ¿Qué elementos concretos de la trama podrían estar relacionados con la relación entre Kerem y Hande? Para empezar, la serie explora temas como la fama, la presión mediática y las dificultades de mantener una relación en el ojo público. Estos son temas que sin duda, Kerem y Hande vivieron en carne propia. El acoso de los paparazzi y las expectativas de los fans, los compromisos laborales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, todo esto sin duda puso a prueba su relación. Imaginemos las incontables ocasiones en las que sus interacciones, por más inocentes que fueran, eran interpretadas y magnificadas por la prensa rosa, creando falsas narrativas y tensiones innecesarias. También se dice que la protagonista de Mavi Maara es una mujer fuerte e independiente, que lucha por sus sueños y que no se deja intimidar por nadie. Esta descripción encaja bastante bien con la imagen que Hande Erçel ha proyectado a lo largo de su carrera. Una mujer empoderada que ha sabido labrarse su propio camino en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Recordemos cómo Hande desde sus inicios tuvo que enfrentarse a críticas sobre su aspecto físico y sus habilidades actorales.
Sin embargo, lejos de dejarse amedrentar, utilizó estas críticas como combustible para crecer y demostrar su talento, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía y ganándose el respeto de la industria. Y luego están los detalles más sutiles, las miradas, los gestos, las canciones que suenan en la serie. Todos estos elementos pueden ser interpretados como guiños a la relación entre Kerem y Hande. Es como si los creadores de la serie estuvieran jugando con el público, dejándonos pequeñas pistas para que nosotros mismos saquemos nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, en uno de los episodios de Mavi Mara, la protagonista recibe un ramo de flores de su admirador secreto. Las flores son margaritas, casualmente las flores favoritas de Hande. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Una sutil referencia? Posiblemente. Este tipo de detalles, aunque pequeños, alimentan la especulación y mantienen a los fans enganchados. Pero no todo es drama romántico. Para añadir un poco de variedad a nuestro análisis, quiero hablarles de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con Kerem y Hande, sí que comparte algunos elementos en común con Mavi Mara. Me refiero a Ufak Tefek Cinayetler. Esta serie demostró que las telenovelas turcas podían trascender el simple romance y adentrarse en terrenos más oscuros y complejos. Esta serie, que pertenece al género del thriller psicológico, también explora temas como la amistad, la traición y los secretos del pasado. La trama gira en torno a 4 mujeres que se conocen desde la infancia y que se reencuentran años después para resolver un misterio que las une. La serie nos muestra cómo las relaciones pueden ser tóxicas y destructivas, y cómo los secretos del pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el presente. Al igual que Mavi Mara, Ufak Tefek Cinayetler tiene una ambientación muy cuidada, una banda sonora envolvente y unos personajes muy bien definidos. Pero lo que realmente la hace destacar es su ritmo ágil y su capacidad para mantener al espectador en tensión constante. Los giros argumentales son constantes y la serie no teme sorprender al público con revelaciones inesperadas. ¿Por qué les hablo de Ufak Tefek Cinayetler? Porque creo que ambas series comparten una cierta sensibilidad a la hora de abordar temas complejos y controvertidos. Ambas series exploran las relaciones humanas desde una perspectiva realista y sin idealizaciones. Y ambas series nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la amistad y la traición. Además, ambas series demuestran que las telenovelas turcas pueden ser mucho más que simples historias de amor. Pueden ser obras de arte que nos hacen pensar y sentir. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿es realmente Mavi Mara una serie inspirada en la relación entre Kerem y Hande? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como dije antes, todo son especulaciones y rumores. Pero lo que sí es cierto es que la serie ha sabido generar interés y controversia gracias a esta conexión implícita con la famosa pareja. Imaginen las reuniones del equipo de guionistas, debatiendo sobre cómo incorporar elementos de la vida real de Kerem y Hande sin ser demasiado evidentes ni caer en la parodia. Un equilibrio delicado que requiere talento y astucia. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta el drama. Nos encanta seguir la vida de nuestros ídolos, conocer sus secretos y especular sobre sus relaciones. Y Mavi Mara nos da todo eso en bandeja de plata. La serie ha sabido capitalizar el interés del público en la vida personal de Kerem y Hande, creando una narrativa que se alimenta de la especulación y el misterio. Pero más allá del drama y los rumores, lo importante es recordar que Kerem y Hande son 2 personas reales, con sentimientos reales. Y que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen respeto y privacidad. Recordemos que detrás de las cámaras, de los flashes y de los rumores, hay 2 seres humanos que han compartido una relación y que, independientemente de cómo haya terminado, merecen ser tratados con dignidad. Así que, aunque nos encante teorizar sobre su relación y buscar pistas en Mavi Mara, debemos tener cuidado de no cruzar la línea y de no invadir su intimidad. Al final, lo importante es disfrutar de las series turcas por lo que son, un entretenimiento. Y si en el camino podemos aprender algo sobre el amor, la amistad y la vida en general, pues mucho mejor. Para seguir ahondando en este tema, quiero mencionar Ask 101. Esta serie juvenil, disponible en plataformas de streaming, narra la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan que 2 de sus profesores se enamoren para evitar ser expulsados del colegio. La serie explora temas como la amistad, la rebeldía y la búsqueda del amor. Aunque a primera vista pueda parecer una serie simple y ligera, Ask 101 aborda temas importantes como la amistad,
la aceptación y la búsqueda de la identidad. Además, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso, que le da frescura y dinamismo a la trama. La serie también aborda el tema del acoso escolar y la presión social que enfrentan los adolescentes. ¿Qué tiene que ver Ask 101 con Mavi Mahara y Kerem Yande? Pues aunque no hay una conexión directa, ambas series comparten una cierta sensibilidad a la hora de abordar las relaciones humanas. Ambas series nos muestran que el amor puede ser complicado, doloroso, pero también hermoso y gratificante. Y ambas series nos invitan a reflexionar sobre el significado del amor y la amistad en nuestras vidas. Ask 101 nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la amistad puede ser una fuerza poderosa que nos ayuda a superar los obstáculos. Y para terminar con este análisis, quiero hablarles de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, sí que me parece interesante y original. Se trata de Ethos, una serie turca disponible en Netflix que explora temas como la identidad, la religión y la política desde una perspectiva innovadora y provocadora. Ethos es una serie que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca contemporánea. Ethos cuenta la historia de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en Estambul y que, a través de sus encuentros y desencuentros, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca contemporánea. La serie explora temas como la discriminación, la pobreza y la desigualdad social. Esta serie es especialmente relevante en el contexto actual, ya que aborda temas como la polarización política, el choque de culturas y la crisis de identidad. Y lo hace de una manera inteligente y sensible, sin caer en estereotipos ni simplificaciones. Ethos nos muestra que la sociedad turca es diversa y compleja, y que no hay una sola forma de ser turco. ¿Por qué les hablo de Ethos? Porque creo que es importante que veamos más allá del drama romántico y que exploremos otras facetas de la producción televisiva turca. Y Ethos es un buen ejemplo de ello. Una serie inteligente, provocadora, y que nos invita a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Ethos nos demuestra que las series turcas pueden ser mucho más que simples historias de amor. Pueden ser obras de arte que nos hacen pensar y sentir. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre Mavi Mahara y la posible conexión con Kerem Yande. Recuerden que todo son especulaciones y rumores, pero que también es divertido teorizar y buscar pistas en las series que nos gustan. No olviden que el entretenimiento es el objetivo principal y que las series turcas nos ofrecen una ventana a otras culturas y perspectivas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué opinan sobre Mavi Mahara, y si creen que hay algo de cierto en los rumores. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos pronto. Y recuerden, la vida es una telenovela.